pues hay pedazos enteros de la historia de México que han sido relegados de las historias oficiales y hasta de historias no oficiales, ¿no? Y uno de esos pedazos de la historia de México que no está bien trabajado, que no tenemos bien presente, es justamente el de la resistencia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y todo lo que todo lo que han sido los movimientos campesinos y populares. Entonces, con frecuencia, cuando cuando alguien oculta una información o la reprime, es porque esta resulta traumática o por lo menos le complica el relato de lo que quiere presentar para sí mismo, ¿no? Es decir, para calmar nuestra conciencia solemos ocultar nuestras atrocidades, nuestros actos vergonzosos, y algo parecido ocurre con la historia. Sobre todo si recordamos que la historia la escriben los vencedores. Adolfo Gili tiene un ensayo muy notable titulado Blanquitud, Modernidad y Humillación, y en este ensayo Adolfo Gili reflexiona sobre lo que él llama la cadena de dominación, y dice que la cadena de dominación suele tener 5 eslabones: dominación, subordinación, humillación, sumisión y exterminio. Y van, de hecho, en ese orden. La cadena de dominación sigue una lógica siempre muy clara. Primero se domina a un grupo humano, luego se le subordina, se le quitan los valores, tal, después se les humilla porque no están a la altura de esos valores, se desvalora y cosifica, y finalmente se les somete. Ya que se hizo todo este trabajo, se les puede exterminar. En México, esta cadena de dominación se ha utilizado una y otra vez. La utilizaron los conquistadores para someter a los pueblos originarios, la utilizaron los esclavistas para esclavizar a los afroamericanos, a los africanos, la usaron los hacendados para despojar a los pueblos indios y para sobreexplotar a los peones, y también la utilizaron en fecha más reciente los neoliberales para saquear y sobreexplotar a todos los pueblos latinoamericanos. Una parte del proceso de deshumanización, desvalorización y cosificación de los pueblos es la negación de su historia. Por eso es tan importante que aquí estemos reunidos para volver a rescatar la historia de los pueblos originarios, para ponerla en valor y para sacarla del olvido y colocarla en el centro de nuestra vida, de nuestra vida política, y esto nos permitirá pues rescatar procesos que han sido injustamente relegados. Yo estoy convencido de que para redignificar a los pueblos maltratados, a las sociedades que han sido humilladas, es indispensable rescatar su historia. Y yo quiero decir que pues la historia de México es una historia que está llena de episodios de sometimiento, de episodios de humillación, de episodios incluso episodios de externos. Por ejemplo, y caso concreto de estos, el de las comunidades indígenas. Yo estoy convencido de que las comunidades indígenas, en buena medida, gracias a una historia común milenaria, se las han ingeniado para vivir en un estado de resistencia casi permanente que les ha permitido conservar elementos fundamentales de su cultura, como la lengua, como ciertos modos de organización social, incluso guisos, comida, bebidas, etcétera. Y esto le ha permitido dar un toque particular a otros aspectos de la cultura, como los ritos religiosos, usos y costumbres, etcétera. Si nosotros revisamos la historia de los pueblos originarios de México, vamos a ver que esta historia está siempre ligada a lo que han sido las luchas campesinas, a las luchas por la tierra. Y esto pues tiene una razón de ser. De todos los modos de producción, la tierra es el que más establece un sentido de pertenencia, y además pues, los pueblos originarios basaban su forma de vida justamente en la tierra. Sin lugar a dudas, además, el campesinado es la forma de producción que más estabilidad le ha dado a la humanidad por más tiempo,
Y por eso es que la historia de las rebeliones de los pueblos originarios de México y de los movimientos campesinos es, en los hechos, la continuación de la visión de los vencidos, este libro que escribiera Miguel León Portilla en 1957. Entonces, yo voy a hacer un repaso bastante rápido de lo que han sido las rebeliones de los pueblos originarios en estas tierras, sobre todo, pues, claramente a partir de la colonia, ¿no? Hay que decir que a lo largo de los siglos, los grupos indígenas de estas tierras han resistido de diferentes maneras a las formas de dominación y opresión que les han impuesto los grupos dominantes de poder. Lo hicieron en la colonia, lo hicieron en el siglo XIX con el capitalismo naciente y lo han hecho en fechas recientes con los procesos neoliberales, con las multinacionales, con los grandes capitales, etcétera, ¿no? Con frecuencia, esta resistencia se ha manifestado en la forma de abiertas rebeliones, ¿no? E incluso de levantamientos armados. Algunos de estas rebeliones, algunos de estos levantamientos armados han sido masivos y muchos han llegado a ser muy violentos. Con frecuencia, las rebeliones indígenas fueron motivadas por problemas asociados a la tenencia de la tierra, a robos y despojos, al acceso al agua, y otras rebeliones se desencadenaron por abusos de las autoridades, por violaciones a los derechos humanos, por maltratos, por actos de sobreexplotación. Y hay que decir que otras más se han dado por motivos culturales y hasta religiosos, ¿no? Aunque muchos de estos estallos que se presentan como estallos religiosos también tienen que ver, generalmente, si los estudiamos a fondo, con problemas de la tierra o con problemas de abusos, ¿no? Entonces, una revisión cronológica de las rebeliones de los pueblos originarios revela pues que hubo rebeliones indígenas en la Nueva España y en el México independiente y por supuesto que en el siglo XX, ¿no? Hay un libro que les recomiendo, que es este, que es la historia del pueblo mexicano, es una cosa que se acaba de editar, y aquí viene un ensayo fantástico de Carlos Rubén Ortiz Medrano, que publica un artículo dedicado a las rebeliones indígenas en la era colonial, y en este ensayo Ortiz Medrano cuenta que ya terminada la conquista, ¿no? Ya sojuzgado el Imperio Azteca en 1521, los colonizadores españoles emprendieron de manera sorprendentemente rápida el complejo proceso de ordenar y darle forma a este nuevo país, a esta nueva sociedad que se erigía sobre las ruinas del mundo indígena. Incluso en un primer momento, si nosotros revisamos a la Ciudad de México, vamos a ver que hay a principios del siglo XVI, la Ciudad de México no es lo que tenemos ahí, es una ciudad que está ligada a las ruinas del viejo imperio azteca, es una ciudad tenochca castellana, es una cosa rarísima, ¿no? Y este proceso de formación de esta nueva sociedad culmina con el nacimiento de una sociedad que es genuinamente colonial, que tiene un carácter transatlántico y que además es curioso porque tiene una relación muy curiosa, porque es un virreinato, no es un reinado, aquí no está directamente la corona, bueno, estamos sometidos a la corona, pero el virreinato es un paso intermedio entre la corona y la sociedad mexicana. Tiene un carácter relativamente independiente, porque la metrópoli en aquel entonces no había internet, pues no podía tomar decisiones sobre estas tierras, ¿no? Las decisiones tardaban meses en llegar, ¿no? Es decir, la corona daba una orden y se tardaba meses, tenía que atravesar, tenía que ir a Sevilla a caballo, tenía que atravesar el Atlántico, tenía que pasar por el Golfo, pasaba por Cuba, llegaba a Veracruz y todavía tenía que atravesar toda la sierra, ¿no? Y entonces se tenían que tomar decisiones políticas acá. Entonces, teníamos una sociedad que era en parte independiente, porque aquí se tomaban decisiones, es una sociedad que generaba sus propios órganos, instituciones de ordenamiento social, económico, jurídico y religioso, y por el otro lado dependía claramente de las lógicas de una metrópoli que estaba en ultramar, que estaba en Madrid, que estaba del otro lado del océano, ¿no? Ahora, este territorio, esta sociedad que se consolida después de la conquista, es lo que se conoce como el virreinato de la Nueva España. Y tendemos a olvidar lo que ha sido el virreinato de la Nueva España. Fue una cosa loquísima. Se nos olvida
que teníamos, pues claro, un centro del país, una meseta mesoamericana más o menos poblada, más o menos ocupada, pero había zonas, ¿sí?, a las cuales no llegaban los poderes, ni siquiera los religiosos, ¿no? Es decir, hoy llega la Coca-Cola a todas partes, pero en aquellas épocas, fundar una misión religiosa pues en la Alta California, pues tomaba años, tomaba décadas, ¿no? Y había una serie de territorios que son conocidos como el territorio del septentrión, que eran los límites de la civilización de la civilización novohispana, digamos, de la autoridad novohispana, ¿no? Y que iban hasta el norte, pero que implicaban territorios vastísimos. Se nos olvida, entre otras cosas, que la Nueva España era una entidad muy rara. Es decir, México surge de la Nueva España, pero la Nueva España era otra cosa. No sé si ustedes se dan cuenta, pero nosotros en el siglo XVI éramos vecinos de los rusos. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjate, los territorios de la Nueva España llegaban en el norte hasta los territorios de la Alta California, lindaban con los territorios del Oregón, y luego estaban los territorios de Alaska. Los territorios de Alaska eran propiedad de la zarina, eran propiedad de los zares rusos, es decir, éramos vecinos de los rusos, éramos una cosa muy distinta. Perdón, ¿sí se escucha? Es que creo que me silenciaron un segundo. Bueno. Y adelante, todo bien, excelente. Sí, todo bien. Bueno, lo que es un hecho es que la Nueva España era una cosa muy peculiar. Ortiz Medrano, en este ensayo que les estoy señalando sobre la historia del pueblo mexicano, dice que los cambios que se dieron después de la conquista en términos de organización social tuvieron consecuencias directas sobre la población, sobre los pueblos originarios, sobre las poblaciones nativas. Y es un hecho que entre los años que van de 1521 a 1541, que son los años que corresponden al establecimiento de la primera audiencia de la Nueva España, se llevaron a cabo toda una serie de medidas de orden político y social, que lo que hacían es que buscaban regular la subordinación de las numerosas culturas o naciones de todos los pueblos indígenas, que paulatinamente fueron siendo absorbidos por la cultura y la religión que venía de ultramar, por las lógicas del régimen colonial, entre otras cosas. Y esto, por supuesto, implicó que los pueblos originarios, que los pueblos indígenas, las naciones indígenas, como los llamaban en aquel entonces, fueron colocados bajo ciertos criterios jurídicos que justificaban su dominación y que enfatizaban la necesidad de ser adoctrinados por la fe católica. Entonces, por ello, los pueblos originarios fueron colocados en una situación que tenía muchas ambivalencias. Por un lado, eran reconocidos como vasallos libres del monarca español. Éramos vasallos libres del rey de España, pero también se colocó a los pueblos originarios bajo la categoría de menores y por lo tanto estaban sujetos a tutela y protección del monarca. Es decir, dice Ortiz Medrano, ¿no?, que dice, en resumen, es posible afirmar que la permanente posición subordinada que derivó de estas reformas legales no solo dio lugar a numerosos abusos y formas de presión económica, social y fiscal sobre los grupos nativos, sino que fue moldeada mediante diversas instituciones que le dieron su particular tónica. Por ejemplo, había un caso que es la encomienda, que era un sistema de explotación que brindaba a los encomenderos derechos sobre los pueblos indios, y la encomienda fue el primer eslabón necesario para canalizar lo que fue la mano de obra indígena a la economía colonial. Entonces, todo esto es para decirles que pues, a todo lo largo de la Nueva España hubo rebeliones indígenas en diversas partes del territorio novohispano. Ortiz Medrano también refiere que entre las diferentes formas en las que se manifestó la resistencia nativa, es posible identificar desde insurrecciones en gran escala, movimientos masivos donde varios pueblos, varias naciones indígenas se conjuntaban para protestar, ¿no? Y estas insurrecciones luego duraban años, ¿no?, hasta movimientos socioreligiosos
que pugnaban por la expulsión de los españoles y la restauración del mundo prehispánico. Y también se dieron desde guerrillas étnicas, como la guerra chichimeca, y azonadas, golpes locales y tumultos locales en contra, protestas locales, rebeliones locales en contra de autoridades específicas. Con todo, sí podemos ver que el grueso de las grandes rebeliones estallaron por conflictos territoriales. No solo con pueblos que ocupaban un lugar específico, sino, y esto de manera muy importante, con grupos nómadas que pensaban que todo tenía que ser de todos. Y aquí hubo un choque cultural brutal entre varias visiones del mundo. Voy a hacer una breve reseña de cuáles fueron algunas de las rebeliones o cuáles fueron las rebeliones más importantes de la Nueva España. En el siglo XVI, apenas acabada la conquista, estalló una rebelión que duró de 1540 a 1551, y estas rebeliones se dieron sobre todo en lo que hoy conocemos como los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, y son las guerras del Mixtón o las guerras del Mistón, que fueron, se escribe con Z o con X indiferentemente, ¿no? Y fueron toda una serie de enfrentamientos bélicos de varias naciones indígenas que han sido agrupadas bajo la forma genérica de chichimecas, ¿no? Que se sublevaron contra el ejército español en lo que es el territorio de Nueva Galicia. Es decir, todo lo que es Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas. Es decir, fue un movimiento muy importante. Algunos historiadores consideran que las guerras del Mistón fueron parte de las resistencias de los indios de Occidente que se levantaron en armas contra los españoles porque se negaban a ser conquistados. Lo veían como una secuela de la guerra de la conquista, pero también fue una rebelión de grupos indígenas, de pueblos originarios, que se negaban a cambiar su modo de vida, a cambiar su cosmovisión, a cambiar su religión, y que se rehusaban, por lo tanto, a someterse a la fe católica, ¿no? Hay que entender que muchos de estos modos de vida, estas religiones estaban muy ligadas a formas de producción específica, a formas incluso a formas de vida muy concretas, ¿no? Entonces hay que decir que la rebelión estalla en 1541, fue una rebelión muy importante. Los españoles fueron derrotados varias veces, y fíjate, tan es parte de la continuación de la conquista que en las guerras del Mixtón falleció uno de los últimos, uno de los conquistadores más importantes, que es Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado muere justamente en las guerras del Mixtón, ¿no? Y hay que decir que los mixtones en principio estallan en 1541, son sometidos en 1542, pero en un año muy rápidamente, pero aquí hubo grupos rebeldes que mantuvieron una guerra de guerrillas hasta 1551, es una guerra larga, ¿no? El principal dirigente del movimiento de los Mistón, Francisco Tenamastle, se llamaba Tenamastle o Francisco Tenamastle, se convirtió en lo que podríamos decir un pionero defensor de los derechos de los pueblos indios, y debe ser considerado uno de los pioneros de los derechos humanos en nuestro territorio. Otra rebelión muy importante que también estalla en la década de 1540 es la rebelión de los Cocomes en Yucatán, que es una rebelión que estalla en 1541, y la historia ahí es muy clara. Entre 1535 y 1540 los españoles, de hecho, abandonaron Yucatán, se concentraron en los españoles se concentraron en fomentar el crecimiento de la Ciudad de México, del gobierno colonial, ¿no? Y en este periodo entre 1535 y 1540, varios señoríos mayas volvieron a florecer y se consolidaron. Y cuando regresaron los españoles a las tierras, pues lo que querían era catequizar a todo el mundo, tomar las tierras, y esto provocó una
rebelión muy importante que estaba dirigida por un señor que se llama Nachi Cocom, que era el jefe de los indios Cocomes. Y aquí, pues obviamente, fue un pleito brutal, ¿no? Y finalmente, Cocom, es decir, Nachi Cocom, es sometido por Francisco de Montejo y termina convirtiéndose al cristianismo. Es decir, ahí sí hubo un sometimiento, ¿no? Pero sí todavía es un pleito, si ustedes se fijan, las primeras rebeliones todavía son un pleito entre lo que son las culturas prehispánicas y ya la cultura hispánica. Luego, otra rebelión muy importante se da en 1563, en lo que hoy es Guanajuato, que es la rebelión de los Guamares. En 1563, los indios Guamares de Guanajuato tomaron las ciudades de Pénjamo y de Comanjá, después tomaron el Robledal, fueron, y bueno, como bien muchas de estas, es decir, mantienen su rebelión durante mucho tiempo, pero finalmente son derrotados y reprimidos por autoridades virreinales en 1569. A estas rebeliones de pueblos originarios hay que sumar otra rebelión que se da ya más a principios del siglo XVII, pero que todavía tiene visos en el siglo XVI, que son las rebeliones de cimarrones o las rebeliones de grupos negros, porque tras la conquista, como todos sabemos, la población indígena quedó diezmada por la conquista y por las plagas, de modo que los españoles tuvieron que traer mano de obra para trabajar las tierras del nuevo continente. Entonces, en los siglos XVI y XVII, la corona española trajo a estas tierras americanas un montón de esclavos negros. Y claro, los países esclavistas, las sociedades esclavistas instalaron compañías negreras, ¿no? Y el negocio de esclavos es uno de los más lucrativos de la historia. Por supuesto que en España, en la Nueva España, los primeros esclavos negros llegaron con los conquistadores, pero muy pronto se desarrollaron, la población negra creció de manera muy importante en los siglos XVI y XVII. Y con frecuencia los esclavos negros pues se rebelaban contra los abusos de sus amos, se escapaban y formaban comunidades de negros libertos que estaban apartados de las grandes urbes. A este fenómeno se le conocía como el fenómeno del cimarronaje, ¿no? Uno de los casos más notables de estas rebeliones de esclavos es el de Gaspar Yanga, un se supone que era un miembro de la familia real de Gabón, que armó una banda de esclavos libertos que peleaba por su libertad y que terminó por formar un poblado en lo que hoy es el estado de Veracruz. En 1609, el gobierno colonial quiso acabar con la comunidad de Yanga y con la rebelión de los esclavos, pero pues los Yanga y su gente no se dejó y les pusieron una madriza y ganaron la batalla por la emancipación. Y en 1609, a mediados de 1609, se fundó justamente la ciudad, el pueblo de San Lorenzo de los Negros, que es el primer pueblo de negros libertos americanos. Ya, como verán, ya entramos en el siglo XVII, ¿no? Y en el siglo XVII siguen las rebeliones. En 1603 hubo una rebelión muy importante en la Sierra Madre Occidental, en lo que hoy es Sinaloa. Es una rebelión que dura de 1601 a 1603, que es la rebelión de los indios acaxés. Estos indios acaxés se insurreccionaron contra el dominio español, todavía con un discurso mesiánico religioso. Había un líder local que se llamaba Perico, que llamó, a mí me encanta que en Sinaloa haya un líder que se haya llamado Perico en algún momento, ¿no? Y Perico llamó precisamente al exterminio de los españoles. Y lo que quería Perico era restaurar el orden precolombino que había sido destruido por la conquista española, ¿no? Y finalmente esta rebelión termina cuando los españoles reúnen un ejército de encomenderos y aliados a otros grupos indígenas reprimen a los acaxés, ¿no? Y se ejecutan a Perico y pues terminan esclavizando al resto de los insurrectos de Perico.
Luego estuvo en Yucatán otra rebelión muy importante en 1624, la rebelión de Sacalum, que es una rebelión muy peculiar, es una rebelión que tiene que ver con el hecho de que los religiosos franciscanos buscaban buscaban catequizar a los mayas, ¿no? Y pues obviamente pues, uno de los sitios en los que buscaban concentrar a la población para catequizarlos, construyeron sus abadías, sus conventos, ¿no? Era Sacalum. Y entonces, resulta que hubo un personaje que se llamaba Akin Pol, ¿no? Y en 1624, en el poblado de Sacalum, que está cerca de la ciudad de Tikul, ¿no? King Pol llamó a los indígenas mayas a levantarse contra los españoles que dominaban la región, ¿no? Y pues ejecutó a todos los españoles que estaban ahí en la zona. Fue una rebelión bastante brutal, ¿no? Y hay que decir que fue reprimida militarmente por Diego de Cárdenas, que además quiso hacer un escarmiento con la ejecución de Akin Pol. Le hicieron una ejecución en tortura que fue bestial, ¿no? Y todos los sublevados fueron trasladados a Mérida y ejecutados en la plaza pública. Ahí no acabaron las insurrecciones en el siglo XVII. En 1660 se dio la famosa rebelión de Tehuantepec. Es una rebelión importante que se da en la zona de Oaxaca, que está en toda la zona del istmo de Tehuantepec. Se llama Rebelión de Tehuantepec a un levantamiento indígena que se dio el 22 de marzo de 1660 en lo que era la provincia de Tehuantepec, lo que es el istmo de Tehuantepec. Y esta rebelión es una rebelión muy importante porque logró, entre otras cosas, la autonomía de la provincia del régimen colonial español por el lapso de 1 año y 2 meses, ¿no? Es decir, durante 1 año y 2 meses, los zapotecos de esta región fueron una entidad totalmente independiente. Yo creo que es un episodio de la guerra, de las rebeliones indígenas que son importantes, ¿no? Que son históricas y que habría que recordar. Las rebeliones, las causas de la rebelión fueron, entre otras cosas, los enormes impuestos que la corona le exigía que pagara a los indios zapotecos, ¿no? Y el levantamiento estalla por una historia también de derechos humanos terribles, ¿no? Resulta que le exigen a los indígenas, a los pueblos indios, impuestos que no se pueden pagar, ¿no? Y entonces hay un cacique que no puede pagar los impuestos, el cacique de Tequisistlán, ¿no? Y entonces para incitar a los demás caciques a que paguen los impuestos, lo llevan a la plaza pública y lo matan por azotes. Date cuenta de lo que es esto, lo azotan hasta matarlo, el 21 de marzo de 1660. Y entonces, obviamente esto provoca una gran indignación entre otros grupos zapotecos, ¿no? Entre otros dirigentes zapotecos, y se levantan en armas varios indígenas zapotecos, dirigidos por un personaje que se llama Guillermo Flores. Se meten en la hacienda del mayor Juan Avellán, que es el que manda a azotar al cacique de Tequisistlán, ¿no? Y pues se los pasan a todos a cuchillo, ¿no? Los matan a él, a su familia, a sus criados, a 2 españoles. A la familia la dejan escapar, ¿no? Y pero matan a Avellán y a varios de sus criados, en fin. Y el hecho es que esta rebelión termina con un acto de represión, con una represión en mayo de 1661, ¿no? Después de 1 año de libertad, vienen de la ciudad de Oaxaca a la provincia de Tehuantepec, el oidor español Juan Francisco Montemayor y Cuenca, y pues ya se los echan, aplastan la rebelión. Jerónimo Flores recibe también un castigo ejemplar, es desmembrado en público en 4 partes, estos desmembramientos en caballos, así que eran terribles, ¿no? Y todos los que lo habían apoyado también fueron ejecutados. En el siglo XVII se da una rebelión que también es histórica, que es muy importante, así como, es decir, la rebelión de Oaxaca, la rebelión de Tehuantepec, es la primera que logra
la independencia de los pueblos indios durante un periodo de tiempo. Pero hay otra que es más importante todavía, que es la rebelión de los indios de Nuevo México en 1680. Se llama la rebelión o revuelta de los indios de Nuevo México, rebelión de Popé, porque el dirigente era un caudillo que se llamaba Popé, ¿no? Eran parte de los indios pueblo, que eran unos grupos nómadas, ¿no? Y, resulta que son grupos que los asentamientos españoles eran muy pocos, los grupos pueblo eran grupos nómadas, de repente decidieron que ese era su territorio, que lo que estaban haciendo los españoles era inaceptable, porque estaban reservando pedazos de territorio cuando el territorio era de todos, ¿no? Y pues los indios Popé, los indios pueblos se fueron sobre los españoles, mataron a 400 españoles, que eran un montón era una parte muy importante del grupo español. Se calcula que eran poco más de 2,000 colonos, ¿no? Y la rebelión de los indios pueblo sacó a los españoles de Nuevo México durante 12 años. Tuvieron que pasar 12 años antes de que los españoles regresaran con un ejército más ordenado, tal, para aplastar la rebelión y reconquistar el territorio de Nuevo México. Además, es decir, en el siglo XVII se dan rebeliones sobre todo, si ustedes se fijan, es toda una suerte de conquista tardía. Se dan rebeliones sobre todo en lo que es el septentrión americano, el septentrión Nueva Hispana, en las zonas de los límites de la Nueva España. Entonces se da también una rebelión muy importante en la Sierra Tarahumara. De hecho, no es una rebelión, es una serie de rebeliones. Hay una rebelión en 1616, una en 1645, una en 1648, una en 1652, y la más importante se da entre 1690 y 1698. Entonces, si tú te fijas, son toda una serie de rebeliones importantes, ¿no? Que permiten en las cuales se está discutiendo el territorio, se está discutiendo de religión, se está discutiendo de un montón de cosas. Ahora, estas fueron las últimas grandes rebeliones del siglo XVII. Hubo rebeliones muy importantes en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay toda una serie de factores que incluso son europeos que agravan la condición de los pueblos originarios en la América novohispana. Una de las cosas que ocurren es que, pues bueno, pues Europa se industrializa, España queda rezagada, pasa de ser la gran potencia de Europa a ser una potencia de segunda clase, buscan estos señores reposicionarse como potencia y buscan ordenar al imperio y buscan sacarle más dinero a sus tierras y se aplican las reformas borbonas, ¿no? Y estas reformas borbonas lo que hacen es apretar a las colonias, y en las colonias a quien más aprietan, obviamente, es a los pueblos originarios. Entonces, en el siglo XVIII hay todo un conjunto de factores de índole sociopolítico y militar que contribuyen a que en las zonas limítrofes las dos zonas del septentrión novohispano, ¿sí?, se den toda una serie de rebeliones de pueblos originarios, cuyo origen se encuentra invariablemente en los abusos y despojos de tierras de los españoles, ¿no? Los españoles buscaban que esas tierras sirvieran para actividades ya más capitalistas, digamos, ¿no? Agricultura, ganadería, minas, ¿no? Y esto es lo que provoca toda una serie de rebeliones en esta zona. Se dan sobre todo en el norte y en el sur de la Nueva España. Estas rebeliones, por supuesto, fueron consideradas por los reyes borbones como un peligro para sus intereses, y los indios rebeldes fueron vistos como enemigos a exterminar. Entre los levantamientos que se dieron en el norte novohispano en el siglo XVIII se encuentran levantamientos de yaquis, de pimas, de mayos en Sonora en 1740, levantamiento importante de pimas entre 1768 y 1770, y levantamientos de apaches en Texas que se levantaron en 1758. Y en los territorios del sur también hubo rebeliones importantes. En 1712 se da una rebelión tzetzal, también conocida como rebelión de Canuc. Fue un conflicto militar que se desarrolló en Chiapas, ¿no? Y que es recordado como uno de los más violentos,
y que muchos consideran que es un antecedente de lo que después fue la guerra de castas en el siglo XIX. Y también en 1734 y 1737 se dan en el norte del país, en el territorio, en la península de la Baja California, la rebelión de los Pericúes, que es una rebelión también que se hace contra los abusos cometidos contra los locales, ¿no? Y hubo violación de mujeres, asesinatos a manos de conquistadores españoles, ¿no? Entonces los Pericúes se levantaron en armas para librarse de los abusos, se fueron contra los misioneros, atacaron las misiones de Santiago de Añiñí, de San José del Cabo, en fin, ¿no? Entonces, pues también fue una rebelión muy importante, ¿no? Luego, en el sur también se dio la rebelión de Cisteil en 1761. El pueblo de Cisteil, cerca de Sotuta, en Yucatán, se levantó en contra de la dominación española, asociados por un personaje que se llamaba Canek, y que desde el atrio de la iglesia pues, llama a los cuates a levantarse contra los españoles, y básicamente lo que busca Canek, sí, es pues acabar con el dominio de estos señores, y es una rebelión un poco religiosa, es una cosa muy interesante. Esta rebelión también es considerada un antecedente de lo que es la guerra de castas. Y en fin, entonces todas estas rebeliones se dan en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, y en el siglo XIX vamos a ver otro tipo de rebeliones. Tras la independencia de México, las rebeliones no pararon con la independencia de México. Tras la independencia de México, el régimen de castas permaneció intacto y el maltrato a los pueblos originarios continuó, y siguieron, por supuesto, que las rebeliones indígenas. Está registrada, por ejemplo, la revuelta de Chumash, que es un levantamiento de los indígenas Chumash y Yokut en la Alta California. Fue una rebelión muy importante, ¿no? Esta es una rebelión que se encuentra, que se dio en lo que hoy es el condado de Santa Bárbara, en California, ¿no? Y fue un movimiento de resistencia organizado muy grande. Es el movimiento de resistencia popular más grande que se da en el periodo español y mexicano en la California. Y bueno, después vienen otros procesos, otras guerras que son muy importantes. Entonces, pues, el genocidio contra los yaquis, ¿no? Que es un genocidio que empieza en el siglo XVIII, pero que en el siglo XX recrudece entre 1825 y 1906. Hay que decir que la guerra del yaqui es uno de los conflictos más largos y complejos de la historia de México. En 1825 la nación yaqui se levanta en armas por vez primera, ¿no? Dirigidos por un cacique local que se llama Juan Ignacio Jusacamea, conocido como Juan Banderas, y él mismo vuelve a encabezar una rebelión en 32, y en 1841 se vuelve a levantar en armas proclamando la independencia de la Confederación India, conformada por yaquis, mayos y ópatas. Y se puede decir que efectivamente entre 1859 y 1875 los yaquis estuvieron en una guerra casi permanente en contra de la colonización, y esta guerra solo fue interrumpida por unos breves periodos de paz. Todas estas rebeliones lo que hacían era defender la integridad de la etnia yaqui, la defensa del territorio, la expulsión de los blancos y los yoris, es decir, los que no eran de su raza, y el respeto a su identidad y sus formas de gobierno. Ahora, el conflicto se recrudece en la década de 1870 en la República Restaurada, cuando, para colonizar terrenos que se consideraban improductivos, el gobierno liberal desconoce que las tierras del río Yaqui eran propiedad de los indígenas de la zona. Es una privatización. Los indios se oponen al despojo y pronto inician las hostilidades contra colonos y autoridades, ¿no? Entonces, esta guerra continúa y llega hasta finales del siglo XIX. Y hay otro levantamiento indígena muy importante, pero en Yucatán, pues que es el de la guerra de castas, ¿no? La guerra de castas es un conflicto racial que se da entre mayas del sur y oriente de Yucatán y la población de blancos, criollos y mestizos,
que se encontraban mayoritariamente en la porción norteoccidental de la península de Yucatán. Esta es una guerra muy sangrienta. Se calcula que costó cerca de 250,000 vidas, cosa que en aquella época era un porcentaje importante de la población. Inicia en 1847 y termina hasta 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Hay que decir que estas rebeliones, por supuesto, tuvieron un peso muy importante, pero no fueron las únicas. También está la rebelión de Chamula de 1869, ¿no? Y hay que decir también que en el siglo XX, con la ley de baldíos de Porfirio Díaz, todo el tema del debate sobre la tierra y con los pueblos indios se agrava de manera muy importante. Es decir, hay que recordar que Juárez y los liberales eran partidarios del libre comercio. Declaran la desamortización de los bienes del clero en la Guerra de Reforma, pero después, poco después del regreso de Juárez al gobierno en 1867, decretan también la desamortización de bienes comunales. Decían que pues, los bienes, es decir, y esto básicamente para impulsar una industria capitalista productiva. Pero la desamortización de bienes comunales implicó, entre otras cosas, que le quitaran a un montón de comunidades indígenas, ¿sí?, sus tierras. Y para impulsar el despojo de tierras de las comunidades indígenas a favor de los grandes hacendados, en la era de Tuxtepec, que es después del triunfo de la caída de Lerdo y de la idea de Porfirio Díaz, ¿sí?, el porfiriato impulsa pues la desamortización de bienes comunales. Y el 15 de septiembre de 1883, el presidente Manuel González expidió un decreto sobre colonización y compañías deslindadoras que abre la puerta a que le quitaran los terrenos a los pequeños propietarios y a los pueblos originarios que no habían regularizado sus propiedades. Y esto, por supuesto, que se aceleró de manera muy importante en tiempos de Porfirio Díaz. Y por supuesto, el despojo a las comunidades nativas se sistematizó por una ley que después fue proclamada en 1894, que es la llamada Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, que establecía que todos los habitantes de la República, incluidos los extranjeros, podían denunciar y adquirir terrenos baldíos, demasías y excedencias en cualquier parte del territorio nacional y sin limitación de extensión. De modo que fue una apropiación masiva de terrenos. En su momento las leyes no dieron mucho de qué hablar, pero estas leyes, por supuesto, que provocaron un montón de rebeliones campesinas. Es decir, una de estas leyes, es decir, una de estas rebeliones se da justamente en el territorio de Sinaloa. Cuando un señor que se llama Heraclio Bernal, que estaba ligado a un liberal radical que se había tratado de levantar en armas contra ella, pues se liga a comunidades indígenas de la zona de Sinaloa y de Sonora, se levanta en armas, y Heraclio Bernal en 1886 llega a controlar casi toda la parte oriental de Sinaloa y todo el cantón de Tepic, el occidente de Durango y la parte sur de Chihuahua. Heraclio Bernal se siente con la suficiente fuerza para lanzar una cosa que se llama el Plan de la Sierra de Conitaca, y que básicamente es un plan independentista, es una cosa muy importante, ¿no? Finalmente Heraclio, por supuesto, es ejecutado en 88, en fin. Y la rebelión de Heraclio Bernal no fue única, había un montón de rebeliones populares de los pueblos originarios en toda la zona, en toda la nación, a lo largo del final de los finales del siglo XIX. Hay un libro de Romana Falcón que es muy interesante, que se llama El jefe político, donde plantea cómo el campesinado mexicano se levanta en armas de manera recurrente en tiempos del porfiriato, ¿no? Entonces hay motines incluso en el Estado de México, en Tamazcaltepec, en Sultepec, en Tamaulipas, en fin. Y son conflictos, además, que se vuelven muy complicados, ¿no? Porque se convierten en conflictos por la tierra, pero se convierten en conflictos políticos, conflictos antiporfiristas. Ahí está mucho del origen de lo que fueron los primeros pleitos antireeleccionistas de la época,
Y con todo, la rebelión campesina más recordada de aquel tiempo fue la de Tomochic, un pequeño pueblo de la Sierra Tarahumara. Todos sabemos, Tomochic es una rebelión muy trabajada. Yo sí sugiero que alguien en específico les platique cómo fue la rebelión de Tomochic. No es una rebelión que se dice que es en parte religiosa, pero que en realidad tiene mucho que ver con el conflicto de la tierra. Y por supuesto, la guerra del Yaqui continuó en el Porfiriato. Fue una guerra terrible, ¿no? Y es una guerra que se prolonga de veras hasta principios del siglo XX, ¿no? Y que pasa también por un conflicto de tierras, porque el gobierno quiere convertir a indios que en parte son nómadas en pequeños propietarios y quiere sobre todo desmontar las lógicas de la propiedad comunal. Entonces ahí se dan las grandes rebeliones que se dan en estos periodos. Y bueno, ahora sí me tocaba hablar de movimientos campesinos e indígenas en México desde la colonia hasta el siglo XX, y ahora sí espero no haberlos aburrido demasiado, ¿no? Esto es lo que ocurrió. Lo que quiero decir con todo esto es que si ustedes se fijan, la rebelión, es decir, lo que tenemos, este objeto de estudio lo que nos dice es que estamos ante un territorio, ante una población que está acostumbrada a rebelarse contra los maltratos. Es una historia, si ustedes se fijan, de resistencia, de dignidad, de independencia, de libertad. Es una historia de defensa de los derechos humanos, que con frecuencia expresan movimientos muy violentos, ¿no? Pero que, obviamente, forma parte importante de todos los antecedentes de los grandes movimientos históricos de México. Muchas de estas rebeliones, por supuesto, se encauzaron, muchas de estas quejas se encauzaron en la década de 1810 en el movimiento juarista. También se encauzaron en la defensa del movimiento territorial en tiempos de la Reforma. Y fueron muy decepcionados, se sintieron gravemente decepcionados y traicionados por la Reforma y por el Porfiriato, y también forman parte muy importante de lo que fue el movimiento de 1910. No se nos olvide que en el norte del país, Obregón contaba con batallones de yaquis. Es decir, son historias que están muy arraigadas en nuestra vida política. Y bueno, yo sí creo que esto es una parte importante de la historia de México que tenemos obligadamente que rescatar. Y bueno, yo aquí dejaría mi intervención